Hoy voy a centrarme en cómo las personas con diabetes pueden ayunar durante el mes de Ramadán. El ayuno en el mes de Ramadán es uno de los 5 pilares del Islam. Como musulmanes, todos tenemos la obligación de practicar el ayuno. En todo el mundo hay más de 100 millones de personas con diabetes tipo 2 y de ellas, más de 50 millones ayunan cada año durante el Ramadán. El ayuno en el mes de Ramadán no solo aumenta nuestro sacrificio y autodisciplina, sino que también fomenta la hermandad y la unidad en el mundo musulmán. Así que pasemos al tema principal de hoy. ¿Qué deben hacer las personas con diabetes si desean ayunar? Lo primero de lo que quiero hablar es que, para los diabéticos, el ayuno durante el Ramadán puede causar diversas complicaciones. ¿Cuáles son esas complicaciones y cómo podemos evitarlas? Se observa que, dependiendo de la estación, solemos permanecer sin comer entre 14 y 16 horas durante el Ramadán. Si permanecemos tanto tiempo sin comer, desde el amanecer hasta el atardecer, el cuerpo puede deshidratarse. Si además se realiza esfuerzo físico, bajo un calor intenso, puede producirse deshidratación, lo cual debemos evitar a toda costa. Por otro lado, muchos diabéticos que usan insulina o tabletas, a veces, por ideas erróneas, no toman el sújur o lo hacen en cantidades muy pequeñas. Como resultado, durante el día, su nivel de glucosa en sangre puede bajar y sufrir hipoglucemia, que es una complicación muy grave y que debemos evitar por todos los medios. Puede surgir otro problema. En nuestro país existe la costumbre de comer en exceso durante el iftar, lo que puede provocar un descontrol en los niveles de azúcar en sangre o diabetes, lo cual tampoco es deseable. Muchos consideran el mes de Ramadán como una oportunidad para perder peso y recurren a dietas de inanición, omitiendo el sújur. Esto provoca una rápida pérdida de peso, lo que reduce los niveles de agua y sal en la sangre, y esto tampoco es recomendable. Otros, por el contrario, aumentan de peso debido a la sobrealimentación. Eso tampoco es lo que queremos. De todas estas complicaciones que he mencionado, la más importante es la hipoglucemia. Creo que antes de entrar en el tema principal, puedo darles una breve idea sobre la hipoglucemia. Ustedes suelen llamarlo, en términos sencillos, que la diabetes se vuelve azul. A menudo los pacientes me dicen que su diabetes se vuelve azul, lo que en términos médicos llamamos hipoglucemia. La hipoglucemia significa que el nivel de glucosa en sangre cae por debajo de 3,9. Entonces decimos que hay hipo. ¿Por qué es esto tan grave? Se observa que nuestro cerebro, es decir, las células o neuronas del cerebro, dependen de la glucosa en la sangre. Si el nivel de glucosa en la sangre de una persona baja demasiado, entonces las células cerebrales, esta enfermedad causa daño cerebral permanente y lo dejará postrado en cama por el resto de su vida. Por lo tanto, la hipoglucemia o hipo debe prevenirse por todos los medios. Esto es lo primero que debemos recordar cuando ayunamos. Hablaremos de cómo hacer esto más adelante. Es necesario comprender que existen algunos síntomas de hipoglucemia. Lo que ocurre cuando tienes hipoglucemia es que tu corazón puede latir más rápido. La inquietud hará que tu cuerpo sude, tus palabras se atascarán y tu visión estará borrosa. Si esto sucede y al medir la glucosa en sangre se encuentra por debajo de 3,9, entonces, sin demora, se debe tomar un sorbete de glucosa. No daremos ningún otro tipo de consejo al respecto. Ahora pasemos a qué preparativos se deben hacer si usted desea ayunar. Por supuesto, lo que debe hacer es consultar a su médico en etapa entre 1 y 3 meses antes de que comience el mes de Ramadán. El médico realizará algunas acciones. ¿Cuáles son esas? En primer lugar, medirá su diabetes y la pondrá bajo control. También medirá su presión arterial y si tiene presión alta, la controlará. Le dará consejos especiales sobre cómo ayunar y ajustará sus medicamentos según el mes de Ramadán. Hablaré sobre los medicamentos más adelante. Lo que pueden hacer como preparación es ayunar algunos días durante el mes de Shabán para ver si experimentan algún problema físico. De esta manera podrán entender si tienen la capacidad de ayunar. En algunos casos, los pacientes con diabetes no podrán ayunar o es preferible que no lo hagan. En general, la mayoría de los pacientes con diabetes pueden ayunar, salvo 2 o 3 excepciones. Una de ellas es cuando se observa que han tenido episodios frecuentes de hipoglucemia
o hipoglucemia en los últimos 3 meses. Si han tenido episodios graves de hipoglucemia que requirieron hospitalización y tratamiento, o si su diabetes está extremadamente descontrolada y debido a este descontrol han tenido que ser hospitalizados en los últimos 3 meses. No es recomendable que estas personas ayunen. Asimismo, las mujeres embarazadas, que necesitan inyectarse insulina 4 veces al día, tampoco deberían ayunar. A quienes tienen complicaciones graves relacionadas con la diabetes, como problemas renales, oculares o cardíacos, también les aconsejamos que no ayunen. Sin embargo, al final, la decisión es suya. Como médicos, solo podemos darles recomendaciones, y lo más adecuado sería que las sigan. Fuera de las personas mencionadas anteriormente, todos los demás pueden ayunar. Aquellos que han logrado mantener su diabetes bajo control, ya sea mediante la dieta, medicamentos o insulina. Ahora pasemos al tema principal. ¿Qué debemos hacer durante el mes de Ramadán? Si lo dividimos, podemos hablar de los hábitos alimenticios, el ejercicio y los medicamentos. En cuanto a la alimentación, lo que quiero decir es que nosotros seguimos ciertas costumbres tradicionales. En el iftar solemos comer en grandes cantidades, hacemos banquetes y como resultado se observa que la diabetes se descontrola. Lo que debes recordar es que durante el mes de Ramadán lo que ocurre es que el horario de las comidas cambia, el tipo de comida cambia, el momento de comer también cambia, pero en última instancia debes mantener el mismo cálculo diario de calorías que tenías antes. También durante el mes de Ramadán. En el iftar puedes comer de todo. Sin embargo, mi consejo para ti es que evites los alimentos dulces como jalebi, sharbat y payesh, entre otros. También deberías reducir el consumo de alimentos muy grasos. Come más alimentos equilibrados, comidas de fácil digestión. Puedes comerlo que comen otros pacientes o incluso quienes no tienen diabetes, como veguni, pillahu, etc., pero en cantidades moderadas. Ahora, en cuanto a los medicamentos, cuando se da el adán, toma tu medicamento y come la mitad. Del iftar, la otra mitad del iftar la puedes comer después de rezar. Muchos de nosotros solemos comer después del tarawí, pero realmente no es correcto hacer un banquete después del tarawí. En ese momento deberías comer algo ligero. Ahora vayamos al tema principal, el sehri. Muchos de nosotros tenemos la tendencia de pensar, voy a ayunar sin comer sehri, así perderé peso. Algunos tampoco quieren quedarse despiertos hasta tarde, así que comen el sehri a la 1:00 o 12:00 de la noche y luego se van a dormir. Pero esto es extremadamente peligroso para los pacientes diabéticos, porque si ayunas sin comer sehri, estarás sin comer durante 18 o 20 horas y en algún momento tendrás hipoglucemia. El nivel de glucosa en sangre bajará y podrías perder el conocimiento. Por lo tanto, nunca debes hacer esto. Nunca ayunes sin comer sehri. Debes comer el sehri justo al final, inmediatamente, antes del adán. ¿Y qué pasará entonces? Tu estómago se mantendrá lleno. Este sehri te proporcionará energía durante todo el día. La comida que normalmente comemos al mediodía, como arroz y otros alimentos, eso es lo que debes reemplazar en el sehri. Entonces, ¿qué debe incluir la comida del sehri? En cantidad suficiente arroz, verduras, pescado o carne, lentejas, ensalada y si lo desea, también puede comer alimentos ácidos, yogur o frutas. Así que no vamos a imponer ninguna restricción especial sobre el sehri. Solo procure moderar la cantidad de arroz. Otra cosa que debe recordar, desde el iftar hasta el sehri, debe beber suficiente agua y consumir alimentos ricos en agua, porque durante el día existe la posibilidad de deshidratación o falta de agua. Para evitar eso, debe beber agua repetidamente, desde el iftar hasta el sehri. Ahora pasemos al tema del ejercicio. Durante el día definitivamente no debe caminar mucho. No debe realizar ningún tipo de esfuerzo bajo el sol fuerte o en calor excesivo. Haga cualquier caminata o ejercicio que necesite hacer después del iftar. Para quienes rezan 20 rakás de tarawih, no recomendamos caminar adicionalmente durante el mes de Ramadán. Hay muchos que no pueden hacer lo que rezan sentados en una silla o sienten dolor al caminar. A ellos les decimos que después del iftar descansen 1 hora, luego caminen 15 minutos o media hora, tanto como les sea posible. No. Durante el mes de Ramadán, el trabajo físico intenso
Ahora pasemos al tema de medir la diabetes, si es posible hacerlo durante el mes de Ramadán o no. La mayoría de nuestros pacientes tienen la idea equivocada de que medir la diabetes mientras se ayuna rompe el ayuno. En realidad, esto es completamente falso. Los eruditos de todo el mundo han llegado a un consenso y han decidido que medir la diabetes durante el ayuno no lo invalida, porque el glucómetro que usamos solo requiere 1 o 2 gotas de sangre, no hay posibilidad de que la sangre fluya en exceso. Por lo tanto, su ayuno no se romperá. Si lo desea, definitivamente puede medir su diabetes durante el día para saber cómo está su control. Así sabrá cuándo debe preocuparse. Justo antes del iftar, 2 horas después del iftar, antes del suhur y 2 horas después del suhur, a veces recomendamos medir a las 10:00 de la mañana y también cuando se sienta especialmente mal o aparecen síntomas de hipoglucemia. Al medir justo antes del iftar o durante el día, podemos saber si está ocurriendo una hipoglucemia. Al medir después del iftar, podemos ver si la diabetes está subiendo demasiado y según eso podemos ajustar su medicación. ¿Qué pasa con la medicación? Ahora pasemos a ese tema. Básicamente, este asunto deben dejarlo en nuestras manos. Nosotros, como médicos, haremos los ajustes necesarios. Para su comprensión, les explico que durante el mes de Ramadán no recetamos medicamentos que causan hipoglucemia. Tampoco prescribimos medicamentos de una sola toma diaria. Si ya toman medicamentos 2 veces al día, solemos reducir la dosis. Trasladamos la dosis de la mañana. La de la noche va al iftar y la de la mañana al sehri, es decir, la cantidad se distribuye entre sehri e iftar. En el sehri damos la mitad o 2/3 de la dosis para evitar la hipoglucemia durante el día. Por lo tanto, en esencia, este asunto será gestionado por su médico. Además, hay algunos consejos más para ustedes. ¿Qué deben hacer si surge alguna complicación mientras ayunan? Sí. Por ejemplo, si durante el día empiezan a temblar o a sudar. En ese caso, no se debe perder tiempo bajo ninguna circunstancia. Si tienen la posibilidad de medir su nivel de azúcar, háganlo. Si no, inmediatamente deben consumir chocolate, glucosa, algún tipo de jugo dulce o cualquier alimento dulce. Y si no tienen nada de eso a mano, coman lo que tengan disponible. En este caso, no deben insistir en continuar el ayuno. Bien, ¿qué pasa si siguen ayunando en esa situación? Si la situación se vuelve muy incontrolable, si usted se enferma o si desarrolla algún tipo de infección como neumonía o diarrea, y si su nivel de glucosa en sangre sube a 17 o más, entonces debe consultar a un médico. Siga las recomendaciones del médico sobre si debe continuar ayunando o no y celebre el Ramadán de acuerdo con ese consejo. Queridos espectadores, espero que la discusión de hoy les haya sido útil. Sin embargo, si enfrentan algún tipo de problema mientras ayunan, definitivamente deben acudir a su médico. En el futuro volveré a presentarme ante ustedes para hablar sobre otros problemas o temas médicos. Hasta entonces, les deseo buena salud, que todos puedan observar el ayuno de Ramadán con bienestar. Ese es mi deseo. Gracias.